el estudio de la lección. Bien, hermanos, hoy día es viernes 23 de febrero, viernes 23 de febrero. Estamos, hermanos, en este primer trimestre de este año 2024, estudiando el libro de los Salmos, hermanos. Hoy día nos toca hacer un resumen y en el folleto de Escuela Sabática, hermanos, pues hay un título ahí. Por favor, confirmen si se ve la presentación. A ver, alguien puede dar lectura ahí, lo que está en la pantalla. Para estudiar y meditar. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, hoy día en el folleto Escuela Sabática tenemos como un resumen, ¿no?, de nuestra lección para estudiar, dice, y meditar, ¿no? Muy bien, entonces, aquí, hermanos, hay un comentario en esta lección y hay preguntas al final. Entonces, haciendo un resumen, hermanos, de nuestra lección, ¿no?, de Escuela Sabática, eh, bueno, aquí están los comentarios, ¿no? En estos tiempos modernos, hermanos, obtener sabiduría parece no ser tan deseable, ¿no?, como alcanzar la felicidad. Entonces, una persona quiere la felicidad, pero cuando se habla de sabiduría, entonces pareciera, ¿no?, que no es tan deseable la sabiduría, pero sí desea uno tener felicidad. Sí, el comentario dice así, ¿no? La gente prefiere más ser feliz que ser sabia, pues, ¿no? Sin embargo, hermanos, la pregunta viene acá, dice, ¿podemos ser verdaderamente felices y vivir una vida plena, hermanos, sin la sabiduría divina? ¿Qué dicen, hermanos? Podemos, aquí dice, ¿no? Podemos ser verdaderamente felices y vivir una vida plena, ¿no? Eh, Sin la sabiduría de Dios. Hermano, Conteste, hermanito, conteste. hermano, tal vez el término sabiduría es poco conocido, esta palabra, este término, y más conocido la felicidad. Por eso tal vez está un poco dejado, pero sin embargo, el primer lugar debe hacer sabiduría, después, a consecuencia de esto viene la felicidad. Pues no, eso es, hermano, lo que está diciendo. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano. Sí, pues, hermanos, tal vez esa palabra, ¿no?, sabiduría, no se entiende bien. Tiene mucha razón nuestro hermano, ¿no? Pero sí, la palabra felicidad, eso sí se entiende bien. Uno quiere ser feliz, estar en paz, bueno, no sé. Tal vez también entender, ¿no?, qué es la felicidad en verdad. Entonces, aquí la respuesta en nuestra lección dice, ¿no?, como habíamos preguntado, ¿podemos ser verdaderamente felices, hermanos, y vivir una vida plena, ¿no?, sin la sabiduría de Dios, hermanos? Los salmos, la Biblia, ¿no?, los salmos afirman claramente que no. La respuesta es no. No. O sea, es, en otras palabras, imposible ser feliz o tener una vida plena sin la sabiduría divina, hermanos. Es imposible que alguien sea feliz, ¿no? Eso es lo que dicen los salmos, hermanos. La palabra de Dios dice, o sea, Dios nos dice eso también. Sigue los comentarios, hermanos. Lo bueno es que no se nos pide que elijamos entre la sabiduría y la felicidad. No se nos está pidiendo eso, ¿no? La sabiduría divina, hermanos, trae la verdadera felicidad, como lo dijo nuestro hermano Celso. La consecuencia, ¿no?, de tener esa sabiduría de Dios, eh, trae, ¿no?, la verdadera felicidad. Sin la sabiduría divina, hermanos, no hay felicidad. Entonces es importante tener esa sabiduría. Un simple ejemplo de la lengua hebrea puede ilustrar este argumento, dice. Bueno, en el hebreo, hermanos, en este lenguaje del hebreo, por ejemplo, la palabra dice paso, o sea, dar pasos, ¿no?
En plural dices ashure, ashure, ashure dice aquí. En hebreo, ¿no? La palabra paso, o eso de caminar, ¿no es cierto? Ashure en plural. Suena muy parecido a la palabra felicidad. Eso de dar pasos es parecido, dice en hebreo, a la palabra felicidad, que es ashere, 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 ashure con ashere. Entonces, claro, en hebreo parecido, ¿no? Pero en nuestro lenguaje castellano no tienen el mismo sonido. Uno es paso y otro es felicidad, ¿no? Así, bueno, vamos a... pues, cerramos micros, pueden prender libremente, hermanos. Aunque, hermanos, en las traducciones al español pasamos por alto, pues, esta asociación, ¿no? Pero acá nos dice que transmite un poderoso mensaje, ¿no? Estas palabras hebreas, ¿no? Que son los pasos o el caminar con lo que es felicidad. Parece que es la misma palabra. Y aquí nos dice, hermanos, que los pasos que siguen el camino de Dios, los pasos que siguen el camino de Dios conducen a una vida feliz. O como dice el Señor Jesucristo, ¿no? Ejemplo os he dado para que sigan mis pisadas, dice, ¿no? Así como yo he hecho, ustedes hagan, ¿no? ¿Para qué, hermanos? Para tener pues una vida feliz. Entonces, los pasos que siguen el camino de Dios, aquella persona que sigue, ¿no? Lo que Dios dice, entonces está siendo conducido esa persona a una vida feliz. Y esto ahí está en la Biblia, hermanos, lo menciona ahí en Salmo 1:1, hay bastantes textos bíblicos, hermanos, ¿no? Ahí, ¿no? Y en la Biblia, hermanos, ni la sabiduría ni la felicidad son un concepto abstracto, sino una experiencia, hermanos, real. A veces pensamos, ¿no? Pues bueno, la definición de sabiduría, que es teóricamente podemos explicar, ¿no? Bíblicamente y todo eso. También la felicidad, teóricamente podemos explicar, ¿no? Felicidad es tener paz, seguridad, no sé qué cosas también teóricamente podemos decir. Pero no tenemos que quedarnos en ese concepto abstracto, dice, no solamente de idea, de pensamiento, sino que la sabiduría, hermanos, y la felicidad, dice, es una experiencia real, es una vivencia, hermanos. No es simplemente palabras, hermanos, sino es una experiencia, es una vivencia. Dice también aquí, hermanos, en el comentario, se encuentran, o sea, esa sabiduría y felicidad, hermanos, se encuentran ¿dónde? En la relación con Dios, hermanos, en la relación con Dios. Creo que ahí ya prácticamente se ha dicho todo, hermanos, ¿no? Con esa palabra que dice ahí, relación, ¿no? La relación, aquí estoy, voy a usar mi lápiz aquí para marcar esta palabrita clave. Relación, hermanos. O sea, la sabiduría, la felicidad, ¿dónde se encuentra, hermanos? En la relación con Dios, o sea, en la convivencia con Dios, en vivir o caminar juntamente con Dios, ¿no? Ahí es donde se encuentra, hermanos, la sabiduría, la felicidad, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Se encuentra en la relación con Dios. ¿Qué consiste, hermanos, en qué? En reverenciar, o sea, respetar pues a Dios, ¿no? Reverenciar, o sea, temer a Dios. Ahí está la clave, ¿no? Y también alabar a Dios, ¿no? Alabar a Dios. Bueno, alabar a Dios como consecuencia de estar con Él, ver a Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? Su carácter de Dios. Encontrar también fortaleza y confiar en Dios. Entonces, ahí, hermanos, eh, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esa relación que tenía Pablo con Dios hace de que él siga adelante con fortaleza a pesar de las pruebas que pasó. Y confía pues en Dios, ¿no? Y eso, como dice aquí, hermanos,
Entonces la sabiduría y la felicidad se encuentran en la relación con Dios, como estamos ahora, ¿no? Estudiando su palabra, nos estamos relacionando, aunque teóricamente, pero eso tenemos que llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, estamos respetando, o sea, reverenciando, temiendo a Dios, ¿no? Alabando a Dios también y encontrando fortaleza en Él, confiando en Él, hermanos. Como dice ahí el Salmo 25:14. Ahí dice, el Señor dice, da su secreto a quienes lo honran, hermanos. Entonces, el Señor da su secreto, hermanos, a quienes lo honran. No da a cualquier persona, hermano, su secreto, Dios. No, no da a cualquier persona. ¿Para qué va a dar? Pues no a cualquier persona, porque como dicen, no des perlas al chancho, dicen, no des perlas al chancho, ¿no? Entonces, ¿para qué Dios va a dar su secreto? Pues a una persona desobediente, que no le interesan las cosas de Dios. Entonces, el Señor, en la Biblia, Salmo 25:14, dice, el Señor da su secreto a quienes lo honran. A ellos les da a conocer su pacto, no esa relación, ese pacto, no ese compromiso. Eso dice la palabra de Dios. Continúa, hermanos, los comentarios y dice, agradecele a Dios, hermano, hermana, agradecele a Dios por las hermosísimas imágenes. Bueno, en lo que estudiamos, hermanos, en los salmos, vemos muchas imágenes, ¿no es cierto? Símbolos, ¿no? Entonces nos está diciendo acá que agradezcamos a Dios, ¿no? Por esas hermosísimas imágenes, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que somos como un árbol plantado junto a las orillas del mar, ¿no? Y el árbol da su fruto en su tiempo, así es aquella persona que medita día y noche en la palabra del Señor, es como ese árbol, ¿no? Que todo lo que emprende tiene éxito. Eso es lo que, entonces, esa imagen, ¿no? Del árbol, de oveja, de tantas imágenes, ¿no? Por eso acá nos dice agradecer, dice a Dios por esas hermosísimas imágenes que Él nos ha presentado. Pues. Reunamos las benditas certezas, hermanos, de su amor para poder contemplarlas continuamente. Entonces, todas Hermano, esas, sí, hermano, ¿alguna pregunta? eso es lo que usted dice, hermano, es que exactamente primero para cualquier cosa agradecer a Dios. Primer lugar, agradecer. El Señor Jesucristo lo practicó, lo hizo. Por ejemplo, para 5.000 panes agradeció a Dios. Pero que aquí muy bonito también, como dices, hermano, el chancho se revuelca, ¿no? Acá Salmos 32:9 dice lo siguiente, hermano. Me hace recordar lo que antes aprendí. Dice 9, verso 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, dice hermano, que han Ujú. de ser, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Eso es, hermano. Entonces, siempre ceder a Dios. Él nos concederá todo. ¿Por qué no oponemos? Debemos ser obedientes a su palabra, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Así es, hermanos, pues hay tantas imágenes, hermanos, ¿no? Tantas imágenes, ¿no? Que sí, pues la Biblia enseña. Lo que estábamos resaltando es de que el texto bíblico, o sea, la palabra de Dios dice los secretos de Dios, por decir las profecías. Solamente va a entender la palabra de Dios o las profecías, así, solamente aquella persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Si hay una persona que es doctor en teología, lo que sea, pero él estudia por estudiar, pero no quiere hacer caso, no quiere obedecer, no quiere hacer lo que Dios dice, no va a entender, hasta puede enloquecer esa persona, ¿no?
solamente va a entender lo que Dios quiere avisar a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esto es importante, la Biblia misma lo menciona, ¿no? Así, de esa manera, ¿no? Y el texto bíblico que habíamos visto era eso, ¿no? Y el comentario que hace nuestro hermano también. Y también estamos hablando de las imágenes, hermanos, que en los salmos se presentan, figuras, comparaciones, ¿no? Entonces hay que reunir, dice, estas benditas certezas de su amor para poder contemplarlas continuamente. Entonces, eh, ese amor que Dios tiene con nosotros, porque el Señor, pues, es el que nos comparte, ¿no? Su palabra, ¿no? Su palabra para que encontremos, pues, ¿no? Sabiduría, también felicidad, hermanos, ¿no? Entonces, porque pues es bueno Dios, cómo es que Él comparte con nosotros los pecadores para que podamos tener aún vida eterna, ¿no? A través de su Hijo Jesucristo. Por eso hay que reunir, dice, todas esas certezas de amor que tiene Dios para poder contemplarlas continuamente, estar pensando, ¿no? Como Pablo, todo lo puedo, decía, ¿no? En Cristo que me fortalece. Sí, pidiendo a Cristo lo voy a poder hacer. No, él, por ejemplo, decía, ya no vivo yo, Cristo vive, está pensando, recogiendo todo lo que Jesús ha hecho, ¿no? Y eso le fortalece para hacer todas las cosas que Dios dice que haga. Entonces hay que reunir todas esas veces, dice. Por ejemplo, acá dice, ¿no? El Hijo, dice, el Hijo de Dios, o sea, el Señor Jesús, que dejó, hermanos, el trono de su Padre, porque Él está en el trono, pues, Señor, es nuestro Dios, el Señor Jesucristo, no es un solo Dios, ¿no? Que se muestra a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esa figura, hermanos, ¿no? Que estamos viendo ahí, esa imagen, cómo es que el Señor deja su trono para venir a esta tierra. Se revistió, pues, dice, y revistió, dice, ¿qué cosa? Su divinidad, lo que es Dios, lo ha revestido con la humanidad, hermanos, para poder rescatarnos, pues, a los seres humanos, ¿no? Del poder de Satanás. Estamos atrapados pues, en sus garras de Satanás. Entonces, ha venido así, humano, como humano, ¿no? Para rescatarnos, ¿no? Del poder de Satanás. Ahora, su Hermano, triunfo una del Señor. pregunta. Sí, hermano. Pregunta, hermano. Señor Jesucristo se revistió de humanidad, divinidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos revestir de la humanidad con la divinidad? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica, hermano? Eso, a ver, para reflexionar. Muy bien, hermano. Sí, pues, no, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, la clave está en contemplar, como estamos estudiando aquí, reunir todas esas figuras, todo lo que dice la Biblia, hermanos, reunir todo eso, ¿no? El amor de Dios, su justicia de Dios, ¿no? Bueno, todo lo que dice la Biblia. Contemplar eso. Eso en primer lugar, hermano, ¿no? Entonces, así, entonces, el hombre pecador, ¿no? Que se pervirtió estando lejos de Dios, entonces somos pues renovados, ¿no? O sea, esa imagen y semejanza de Dios que se ha perdido por el pecado en el hombre, entonces ahora se vuelve otra vez contemplando, hermanos, contemplando a Dios, relacionándonos con Dios a través de la oración, en su estudio de la palabra y la predicación. Entonces ahí, hermano, nos vamos revistiéndonos pues, como hijos de Dios. O sea, se restaura esa imagen, se está restaurándose, ¿no? Ese es el proceso de santificación, también se dice, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Y porque cuando nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, te confieso que soy un pecador, Señor, mira, yo hago estas cosas y así, por favor, ten misericordia de mí, perdóname, cámbiame, Señor. Y entonces el Señor lo que hace con la provisión que tiene, no te preocupes, hijo, te dice, pues no, aquí está la solución, yo ya he pagado por ese pecado, sí, bien, te perdono, hijo, ya no hagas esas cosas, bueno, entonces, estate conmigo y vas a poder vencer ese hábito. Entonces, nos justifica, pues nos hace justos delante de Dios. Eso es lo que está haciendo, nos reviste, es lo que estás preguntando, hermano. No, no hay otra forma, es lo que hace el Señor. O sea, cuando nos volvemos a Él, Él hace todo lo demás, pues, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer, ¿no?
Bueno, y continuamos, dice aquí, no, entonces, el Señor Jesucristo, pues, que es nuestro Dios, se reviste de humanidad y viene a esta tierra para rescatarnos del poder de Satanás. Ahora, su triunfo, hermanos, su triunfo en favor de nosotros, esto se ve, ¿no? Cuando resucita el Señor Jesucristo, nos abre, pues, hermanos, el cielo. O sea, hay un camino, como el hermano preguntaba, para estar, pues, para vivir eternamente con Dios. Este cuerpo mortal que tenemos va a ser revestido de inmortalidad, hermanos. Vamos a vivir eternamente con Dios. En un abrir y cerrar de ojos cuando venga el Señor Jesús. Así que, hermanos, nos abrió pues el cielo el Señor, revelándole a la visión, dice, humana, la sala de audiencia. Ahorita, hermanos, nos ha abierto pues la sala de audiencia, ¿no? O sea, nosotros podemos directamente, ¿no? Cuando tú te arrodillas, hermano, nos arrodillamos en un lugarcito donde tenemos en la casa tal vez. Entonces ahí estamos, pues directamente ante Dios estamos, ¿no? Ahí está nuestro Señor Jesucristo, está atendiéndonos nuestras oraciones, como también lo estamos haciendo en esta sala Zoom. Entonces el Señor también está, pues, ahí atendiéndonos, ¿no? Escuchando todo. Entonces, se apertura pues esa sala de audiencia, ¿no? Donde la deidad, hermanos, descubre su gloria, pues nos hace ver su gloria. La raza caída, hermanos, levantada de lo profundo de la ruina en que el pecado la ha sumergido, hermanos, puesta ahora de nuevo en relación con el Dios infinito, ¿no? Estamos viendo todas estas figuras y después de soportar, hermanos, la prueba divina, porque estamos viviendo ahora las pruebas, mediante la fe, hermanos, en nuestro Redentor, nuestro Salvador, confiados en Él, vestida de la justicia de Cristo, ¿no? Como decíamos, ¿no? Cristo nos justifica, nos vestimos de su justicia con una ropa blanquita, ¿no? Y exaltada a su trono, pues, ¿no? Él dice, ¿no? Los vencedores se van a sentar conmigo en mi trono, dice el Señor. Estas son las imágenes, hermanos, que Dios desea que contemplemos. Todo esto debemos estar contemplando, hermanos, todo este proceso. Esos son los comentarios para hoy día, ¿no? Como un resumen también, ¿no? Pero aquí vienen las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece haber, quiere participar. Prenda su micro y pregunte o algún comentario que quieren hacer, hermanos, pues háganlo. Bueno, pero la pregunta aquí está. Preguntas para dialogar, dice. Bueno, una primera pregunta, hermanos, ¿no? Una primera pregunta. Vamos a ver acá, una primera pregunta, ¿no? Lo prende su micro, hermanitos, yo estoy apagando, para que nos escuchen sonidos. Bueno, dice, ¿cómo puede la palabra de Dios convertirse, hermanos, en la fuente de nuestro deleite en vez de ser una mera instrucción? Ahí la pregunta, hermana, ¿cómo puede la palabra de Dios, esta palabra que estamos estudiando, cómo se puede convertir, pues, hermanos, en una fuente de nuestro deleite? ¿Cómo puede ser una fuente de deleitarnos? De repente, miren, hermanos, a ver, mucha gente, el enemigo lo que hace no es eh, dar cosas como, por ejemplo, las bebidas, las drogas, todo, ¿no? Los placeres, ¿no? Uno cuando entra en ese camino parece lo máximo, ¿no? Pero todo eso lo está llevando a la perdición, a la muerte, ¿no? Física y espiritualmente. Pero en este caso la pregunta es, ¿y cómo es que la palabra de Dios, ¿no? Se convierte en un deleite, un placer, ¿no? Es una fuente de deleite, de placer. ¿Cómo es que la palabra de Dios se convierte, pues, en esa fuente de deleite, en vez de ser simplemente una mera instrucción, ¿no? No es simplemente ya, aquí están los mandamientos, ya, sino viene a ser pues un deleite, ¿no? Un placer, como dicen, ¿no? Hay los salmos, por ejemplo, ¿no? Para David, ¿no? Es, me deleito, dicen, meditar día y noche en los mandamientos, un deleite. Entonces esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede convertir, no? Sí, hermana, a ver, ¿cómo respondemos, hermana? Debemos entender que finalmente el obedecer la instrucción, la obediencia,
es una consecuencia de el alimentarme de la palabra, de la oración, del ayuno, de tantas cosas que uno hace, no porque uno, uno necesite hacer obras o algo para agradar a Dios, porque según lo hablábamos ayer, Jesús lo hizo todo. No hay nada que humanamente yo pueda hacer para ganarme la gracia o algo, porque si no, la muerte de Jesús hubiese sido en vano. Eh, Jesús lo hizo todo y Dios pone y nos dice que debemos, ¿cierto?, ser bautizados en el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Estoy realmente bautizado con el Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, nos hace y nos mueve a hacer cosas que nos hacen felices. Nos hacen felices porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Cuando lo vemos como una mera instrucción, cuando el Espíritu Santo no está actuando en nuestro corazón, y eso es lo que también hablábamos ayer acerca de lo que sale de nuestro corazón, en realidad no hay ningún gozo. Si no contemplamos al Señor, si no oramos, si no estamos en comunión con Él, difícilmente vamos a tener el Espíritu Santo. Recordemos que las avenidas del alma eh, son importantes, que nosotros en la medida que nos alimentemos, depende de lo que nos alimentemos, es lo que nuestro corazón desea, lo que nuestro corazón quiere. Muy bien, gracias, hermano. Hermanos, tal vez un ejemplo, ¿no? Yo como profesor decía a mis alumnos, ¿no? Y bueno, uno tal vez siempre ha sido también alumno, ¿no? Porque ha aprendido de los profesores. Puede haber una clase magistral, ¿no? Una clase magistral maravillosa, una exposición de un profesor, un catedrático, lo que sea, ¿no? Entonces puede ser maravilloso, de tal manera que el estudiante se maravilla, ¿no? Y se siente feliz. Pero, hermanos, todo eso es simplemente, ¿qué diría? Es una, o sea, voy a la parte espiritual. Una maravilla puede ser lo que un pastor o un hermano predica. Una maravilla, hasta uno puede llorar, no escuchando todo y tantas cosas. Pero, hermanos, eso puede tener su efecto solamente, o puede ser sales después del sermón o del culto, te olvidaste completamente y tu vida sigue lo mismo. O un día te dura ese mensaje y tu vida sigue lo mismo, o una semana, no sé, repercute en tu vida eso, pero después de semana te olvidaste todo eso y no pasa nada, por más que maravillosamente entonces, hermanos, lo que se tiene que hacer, decía a los estudiantes, una cosa es que ustedes estén comiendo comida masticada, otra cosa es que ustedes mastiquen la comida y saboreen, y eso les va a nutrir de mejor manera. O sea, cuando una persona aprende, hermanos, cuando tú por ti mismo buscas el texto bíblico, compruebas y dices, ¿qué significa esto? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Entonces, cuando entiendes, Dios por a través del Espíritu Santo te hace entender por qué es el autor de la Biblia, entonces te satisface y te sientes feliz, te transforma esa palabra que tú estás masticando, cuando tú te estás alimentando de verdad. Entonces, cuando solamente escuchamos, eso nos puede servir para un determinado tiempo, de repente 1 hora, 2 horas, un día, no sé, y luego nos vamos a olvidarnos. Pero cuando tú lo has masticado, toda tu vida te vas a acordar. No te puedes olvidar porque tú lo has masticado. Tú lo has visto, tú lo has leído, te has preguntado, has logrado entender. Entonces te sientes satisfecho. Entonces eso es importante, hermanos, ¿no? A eso se refiere el contemplar al Señor Jesucristo, ¿no? Cuando así nos relacionamos con el Señor y le decimos, Señor, no entiendo esto, hazme entender, tú eres el autor de esta Biblia. ¿Qué quiere decir esto, aquello? Entonces, el Señor, pues, si tienes ese deseo de obedecerle, te hace entender, pues, ¿no? Ahora, si no tienes deseo de obedecer, ¿para qué también te vas a entender? Pues, ¿no? Por eso el Señor Jesús habló en parábolas, para que viendo no vean, escuchando no escuchen, pues, o no.
Entonces, porque solamente las personas que tienen interés, quieren hacer la voluntad, solamente ellos son los que entienden los secretos de Dios. Bueno, entonces dice aquí, hermanos, ¿qué relación hay entre alimentarse de la palabra de Dios y permanecer en Jesucristo y la palabra? Dice. ¿Qué relación? Está hablando de una relación entre alimentarse de la palabra de Dios y permanecer en Jesucristo, que es la palabra. Jesucristo es la palabra, hermanos. Bueno, si alguien quiere comentar, hacer preguntas, hágalo, hermanos. A ver, alguien. Hermano, Sí, 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 hermano. ¿Alguna pregunta? hermano, ahí en Juan 1:1 dice, el verbo era Dios, o sea, Ah, Cristo es Dios. Ya en 5:7, permanecer ¿en qué? En Cristo, en Dios, en el verbo. Eso es, ujú, hermano. Ahora, la ujú. pregunta sería, ¿cómo alimentarse? Creo que usted dijo. Entonces, eso es práctica, hermano, teoría y práctica. Entonces, si hay una relación entre teoría y práctica, entonces eso es permanecer, hermano. Gracias, hermano. O Muy bien, experiencia, hermano. lo que dijo. Sí, pues sí, sí. Eso es importante, ¿no? Ponerlo en la práctica, en la vivencia, la experiencia. Bueno, eh, vamos a ver entonces, hermanos, dice aquí justamente para responder la pregunta, en Juan 1:1 dice, no, en el principio era el verbo. Cuando dice verbo es la palabra, hermano. Por ejemplo, yo estoy hablando, ahí están las palabras que estoy pronunciando, ¿no? Así, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. O sea, la palabra que Dios, lo que Dios dice, la palabra, ¿no es cierto? Y con eso hace pues la creación, todo. Por eso dice, a través de la palabra creó todo, pues. Pero ¿quién es la palabra, hermanos? ¿Quién es el verbo? Dice, en el principio era el verbo. ¿Quién? Y el verbo era con Dios. O sea, claro, estaba con Dios, el verbo, su palabra, ¿no? Y el verbo era Dios, hermanos. Ese verbo, esa palabra es pues nuestro, bueno, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque en el versículo 14, Juan 1:14 dice, ese verbo se ha hecho carne. O sea, Jesús es la palabra de Dios encarnada, ¿no? Que estuvo en esta tierra, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Miren a la palabra, esta palabra que estamos estudiando, hermano, ojalá que nosotros seamos la encarnación también de esa palabra, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces, Juan 15:5 dice así, yo soy la vid, dice, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo claramente dice, yo soy la vid, otra figura, ¿no? Yo soy la vid, dice, ¿no? Vosotros los pámpanos, o sea, las ramas, ¿no? El que permanece en mí, esta palabrita, ¿no? El que permanece en mí, eso es lo que el hermano también creo que preguntaba, cómo uno permanece, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice, este lleva mucho fruto, dice. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Mire la palabrita, nada, nada podéis. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, si tiene sentido eso, ¿no? Nada, nada podemos. Entonces uno puede decir, pero yo no creo en Jesucristo, mira lo que estoy haciendo, esto, aquello. Entonces eso no tiene ningún valor ni significado, ¿no? Que tú puedas cosas, puedes conocer muchas cosas. Ahí está claramente, ¿no? Lo que dice, no, ahí nada podéis. Nada puede ser. Se os repito, hermanos, ¿no? El Señor Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas o los pámpanos. Ahora, si están junto conmigo, entonces van a llevar mucho fruto, están relacionados, están conectados conmigo, están en comunión conmigo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay esa comunión, pues el alimento que va por el tronco va a pasar también por la rama, pero separado, la rama separado, pues ya no hay el alimento, ya no pasa, pues hermanos, a la rama se seca pues ahí y se quema. Entonces, separados de mí, entonces nada podéis hacer. Quien está Hermano, separado de Dios, dice, nada puede hacer. Significa que
no tiene sentido lo que hace. O sea, la persona que está separada de Jesús está muerto en vida. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? Dice 1:11, dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Eso espero, no hay que recibir espiritualmente. A los que les recibieron, Dios los ha hecho hijos de Dios. A los que han recibido a Jesús, son verdaderamente hijos de Dios. Pero los que no han recibido a Jesús, son pues, como las ramas que no están conectadas con Jesús, se secan y perecen. Así está el pueblo de Israel como pueblo. Era el pueblo de Dios a quien vino Jesús para salvar, pero ellos no han querido, pues, y lo han clavado en la cruz, lo han rechazado. Actualmente el pueblo lo ha rechazado, sigue rechazando, ¿no? Pero individualmente, ¿no? Algunos judíos, ¿no? Se han convertido, pues, en el caso los apóstoles, Jesús mismo era judío, ¿no? Bueno, entonces esto es importante entender, hermanos, ¿no? Continúa, dice, el que en mí no permanece, mire lo que está diciendo, hermanos, el que en mí no permanece, si hay alguna persona en este mundo que no permanece en Jesús, ¿qué pasa? Será echado fuera como pámpano, será echado fuera como una rama seca, rota, pues, ¿no? Y se secará, hermanos, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí está, claramente, hermanos. Toda persona que no se vuelve a Dios a través de Jesucristo es como una rama seca, está muerto en vida. No importa que tenga cosas materiales o títulos, pues, pero está muerto en vida, ¿no? Como una rama seca que se recoge, se echa al fuego y va a arder, o sea, va a perecer, pues, eternamente. El 15:7, dice Juan 15:7, si permanecéis en mí, esto es importante, hermanos, ¿no? Permanecer. Si permanecéis en mí, dice, ¿no? Y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está hablando de las palabras, la palabra de Dios, y mis palabras, o sea, cuando escuchamos esta palabra, entra a nuestro corazón, nuestra mente y nos transforma, o sea que es, la palabra está en nosotros, porque, bueno, permanece, no lo rechazamos, porque mucha gente dice, no, 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 esto no es para mí, no es para mí, no, yo ya vivo esta vida, a mí me han dicho, si no. Mira, justo me dice, mira, yo ya soy pues vieja, ya, yo tengo mis hábitos, ¿para qué ya para mí no? A mis hijos, enséñale, a mis hijos, enséñale a ellos, que sea, pero yo ya no, pues dice, para mí ya no es esto, dice. Si ya no quieren estar pues en la palabra. Entonces, hermanos, pero si permanecemos, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si esta palabra que estamos permanece en nosotros, dice, en vosotros, pedid todo lo que queréis, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué maravillosa promesa, hermanos. Pedid todo lo que quieres y os será hecho. Si es que la palabra de Dios permanece en ti, o sea, lo aceptas, en todo lo que tú pidas va a ser hecho, hermanos. Todo lo que tú pidas. Claro, alguien dirá, pero si yo le voy a pedir, digamos, alguna cosa que, si le pides alguna cosa que no está de acuerdo a la palabra de Dios, es quiere decir que la palabra de Dios no permanece en ti, pues, porque cuando dice permanece, que es todo lo que Dios, sus mandamientos, todo está en ti, es un deleite para ti. Entonces, todo lo que tú pidas va a ser hecho. Bueno, esa, ahí la respuesta, ¿no? Para la pregunta, ¿no? Que nos habíamos hecho aquí, la primera pregunta decía ahí, a ver, ahí dice, ¿dónde está esta pregunta? ¿Cómo puede la palabra de Dios convertirse en la fuente de nuestro deleite en vez de ser una mera instrucción? ¿Qué relación hay pues entre alimentarse de la palabra de Dios y permanecer en Jesucristo, la palabra, ¿no? Ya creo que aquí está la respuesta, ¿no es cierto? Hay que estar conectados con el Señor, contemplar al Señor, eso significa dedicar la primera hora, ¿no? Primero Dios, ¿no? Primero Dios. Entonces, y con Dios hacer todas las cosas, pues, ¿no? Por eso estudiamos la primera hora de la mañana, la palabra de Dios, oramos y ahora salimos a hacer las actividades con la compañía de nuestro Señor. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿qué sucede cuando la gente rechaza consciente
y constantemente la enseñanza de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué sucede cuando la gente rechaza o algún hermano que podríamos estar incluso en esta sala, pero rechaza, pues, ¿no? ¿Qué sucede cuando la gente rechaza? Conscientemente ya lo rechaza y constantemente rechaza, ¿no? Y entonces uno escucha un mensaje aquí, allá, bueno, lee la Biblia, pero rechaza, rechaza, rechaza. No, no lo pone en la práctica. ¿Qué pasa? Dice aquí, ¿no? ¿Qué sucede con esta persona que rechaza consciente y constantemente la enseñanza de Dios? Para dar una respuesta ahí dice, hay que buscar. A ver si alguien encuentra Salmo 81. Ah, no, todo el Salmo dice 81 y todo el Salmo 95, ¿no? Que no son mucho, pero ahí está las respuestas. ¿Por qué crees que sucede eso, hermanos? ¿Qué sucede? Creo que ya hemos visto también en la anterior pregunta que va a ser como una rama que no está conectada con el árbol, que se va a secar y va a perecer. Ahí también está la respuesta. Seguramente Salmo 81, la misma cosa está diciendo. Salmo 95, la misma cosa también está diciendo. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? ¿Qué sucede con la gente que rechaza consciente y constantemente? Lo que pasa, hermanos, es que el corazón se endurece, ¿no? Se endurece, hermanos, se endurece. La primera vez rechazamos, ¿no? Hemos escuchado y no lo aceptamos. Entonces, no, tal vez mañana, más adelante pueda aceptar uno, dice. El corazón se vuelve, se empieza a volver duro. Otra vez escuchamos lo mismo, la llamada de atención, no sé, un llamado que nos es, no lo aceptamos, ¿no? Entonces se vuelve ya más duro, más duro, más duro, más duro, así, hasta que se convierte como una piedra y ya se vuelve insensible, insensible, hermanos, ¿no? Se vuelve duro, ¿no? Y ya eso Ejemplo, se hermano, llama pecado contra el Espíritu Santo. Sí, hermano. hemos dicho pues como chancho, como perro, como caballo, ya hemos leído eso. Eso pasa, Ajá. pues, hermano, cuando no escucha, cuando Claro, rechaza. esas figuras están en la Biblia, ¿no? Está en la Biblia esas figuras. Sí, pues tú puedes predicar a una persona que no le interesa nada. No, no me interesa, no pierdas tu tiempo conmigo, te va a decir, ¿no? Y tú quieres que sepa y todo. Bueno, oramos, bueno, ese es nuestro deseo, ¿no? Orar que Dios pueda tocar su corazón y así, pero si la gente conscientemente, ¿no? Y constantemente los rechaza, es como darle perlas, pues, al chancho, ¿no? Es como el caballo que no se le puede controlar, si no lo vas a controlar con la rienda, ¿no? O como la mula también, ¿no? Pues terco, ¿no? Así, entonces como no hace caso. Entonces, eh, son figuras, ¿no? Que lo que pasa con la persona que rechaza conscientemente y constantemente. Imaginémonos con Judas, que estaba entre los discípulos, que escuchaba pues la palabra del Señor Jesús, ¿no? La palabra viviente estaba ahí con él, pero él rechazaba, nada, ¿no? No, seguía en sus hábitos, seguía en su propio pensamiento. ¿Y a dónde llegó, hermanos? A traicionarlo, pues al Señor Jesús. Ni siquiera pudo, ¿no? Volverse a Dios realmente, ¿no? Claro, tuvo un temor, un miedo, reconoció su error, pero no, pues no confió en el Señor, no confiaba de que había perdón en el Señor Jesús. Se suicidó, pues se quitó la vida, ¿no? Entonces, es lo que pasa cuando estamos rechazando, no estamos poniendo en práctica lo que Dios está diciendo y nos vamos a volver duros. Prácticamente eso vendría a ser, pues, no, el pecado también. Hermano. Sí, hermano. Entonces, ahí diríamos pues lo que dice Proverbios, ¿no? 3, todo tiene su tiempo. Entonces, ese tiempo de gracia hay que aprovechar. Ahora estamos tiempo de gracia. Como también los judíos tenían en Jerusalén su tiempo de gracia. Pasó el tiempo de gracia, ¿invasión de quién? De Roma, Tito, y lo quemaron todo con todo. Eso puede pasar, hermano, por eso prevención, tiempo de gracia que estamos ahora, hay que aprovechar lo máximo
¿Cuánto estamos esta mañana? Por ejemplo, ahí está 25. Ese 25, que el Señor derrame el Espíritu Santo ahora, hoy en la mañana. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Sí, pues, hermano, si hoy estamos escuchando la palabra y está entrando en nuestra cabeza y corazón, entonces hay que volverse a Dios, pues decirle, Señor, mira, sí, realmente yo estuve así. Ahora, Señor, pues me entrego a ti, acepto todo lo que tú dices, Señor, dirige mi vida, pues yo me entrego. Entonces ya el Señor hace su obra, ¿no? Y ya se solucionó ese problema, hermanos, ¿no? Ya hay fiesta en el cielo, ¿no? Porque hay alguien que ha acertado todo, ¿no? Se ha entregado al Señor. Es así, pues, hermanos, ¿no? Otra pregunta dice, ¿por qué en ocasiones el camino de los impíos puede parecer más deseable que el consejo de los justos? Ahí también dicen, ¿no? La respuesta está en Salmos 141. Es decir, aquí continúa la pregunta. ¿Cómo afrontamos el hecho aparente de que muchas veces a los malos parece irles muy bien, ¿no? ¿Cómo afrontamos ese hecho aparente, ¿no? Aparente, dicen, de que muchas veces los malos, o sea, desobedientes, ¿no? Parece que les va bien, pues hermanos, parece que les va bien. ¿Y cómo vamos a afrontar ese hecho? Tú ves ahí, hay un hermano, digamos, no le interesa todo, no, no obedece los mandamientos de Dios y todo. Y ves que económicamente prospera en todo, tú ves que parece que está feliz, todo así, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a afrontar? Pero este hermano no obedece todo, pero está, mira, parece que está bien, parece que Dios lo está bendiciendo por acá y por allá. Ahora yo que soy obediente, nada, sigo acá en lo mismo. ¿Qué me pasa, no? ¿Qué pasa? Hoy mejor ya no voy a obedecer los sábados también, voy a bajar, ¿no? No, entonces, a ver, uno puede pensar de esa manera. ¿Tú cómo afrontas, hermano? ¿Cómo afrontas que tú ves hermanos de repente en la iglesia que no obedecen, pero parece que están prosperando? O personas que no les interesa nada de Dios también, es que está mejor prosperando. ¿Cómo enfrentas tú eso? ¿Cómo afrontas tú, hermano? No eso, ¿no? A ver, ¿alguien quiere contestar? Bueno, no sé, hermano, ¿cómo tú afrontas eso? Algún testimonio de repente de alguien, ¿no? ¿Cómo afronta? Ah, vamos entonces, hermanos, el hermano Sergio ha hecho un resumen. Vamos a ver ese resumen también, hermanos. Entonces, la lección de esta semana tiene por título, pues, hermanos, sabiduría para vivir con rectitud. Sabiduría para vivir con rectitud, hermanos. Recuerden Salomón, como joven que era y que estaba como rey, pidió a Dios, Señor, no te pido riquezas u otras cosas, te pido sabiduría para dirigir tu pueblo. Le agradó a Dios. Está bien, te va a dar sabiduría. De Dios viene, hermanos, la sabiduría. Y, y también te va a dar riquezas, y le dio riquezas también. Salomón era el hombre más sabio, ¿no? Aunque él con su libre albedrío se desvió, pues, ¿no? De la sabiduría que Dios le dio, desobedeció, ¿no? Cosechó lo que sembró, cosechó, pero se arrepintió y al final, pues, él concluye, ¿no? El todo del hombre, miren, este hombre más sabio que Dios le dio sabiduría, dice, el todo del hombre es simplemente teme a Dios, teme a Dios, teme. O sea, respeta a Dios, ten reverencia por Dios, respeta a Dios. Y guarda sus mandamientos, y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre, eso es todo del hombre. Respeta a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Dios va a traer a juicio toda cosa que se ha hecho, por más que esté escondida, va a traer a juicio todo. Entonces, teme a Dios. Eso es, en resumen, todo. Entonces, la sabiduría, hermanos, ¿qué es? La sabiduría, hermanos, es eso, pues, ¿no? El temor, el principio, ¿no? De la sabiduría es el temor de Jehová, temor. Y la sabiduría es obedecer los mandamientos de Dios. El hombre sabio obedece los mandamientos de Dios. Eso hemos estudiado, hermanos, ¿no? El sabio
como dice Deuteronomios, ¿no? Eh, es el que pone en práctica todos los mandamientos de Dios. Y la gente se da cuenta, ese hombre, este grupo de personas, estos hermanos son sabios. ¿Por qué? Porque está poniendo en práctica todos los mandamientos de Dios. Ahí está la sabiduría. Una persona de repente no ha entrado ni siquiera a la escuela, no sabe leer ni escribir, pero solamente escucha y cree y lo pone en práctica, esa persona es sabia. Una persona que tiene mucho conocimiento en la universidad, tiene títulos y todo, ¿no? Incluso conoce la Biblia, pero no pone en práctica lo que dice Dios, pues esa persona, por muchos títulos que tenga, esa persona es insensata, no es sabia. Pero equivocadamente a veces uno dice no sabio a la persona que tiene mucho conocimiento, ¿no? Pero es una equivocación. Ojalá esa persona que tiene mucho conocimiento pusiera en práctica, ¿no? Pusiera en práctica todo lo que conoce, ¿no? Muy bien. Bien. En resumen, ¿no? Vamos a ver. eh, el texto que es para toda la semana era, enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. La sabiduría está en cada paso que damos, hermanos. Caminamos en las esquinas, bueno, en todo sitio, ahí está la sabiduría. Uno tiene que reflexionar, pensar, ¿no? Por eso dice ahí el texto, enséñanos a contar nuestros días, o sea, reflexionar en lo que estamos haciendo cada día, hermanos. Entonces de esa manera vamos a, dicen, que nuestro corazón adquiera sabiduría. Bueno, esto en función a la palabra de Dios. A ver, vamos a ver. Eh, Hay algunos micros que están abiertos. Bueno, ya está cerrado. Hermanos, por ejemplo, acá hay una figura, hay una niña que está de conquistadora, ya de edad, aquí la hermana ya está de edad, sigue, ¿no? Es sabia, pues, esta hermana, ¿no? Que ha seguido, ¿no? Así hasta su vejez, sigue igual, ¿no? En el mismo camino, perseverando. Esa mujer, esa hermana es sabia. Bueno, acá, hermanos, el comentario que pone el hermano. Tendemos, hermanos, tendemos o pensamos, ¿no? Tendemos a pensar, hermanos, que ser sabio implica tener un vasto conocimiento en un campo determinado de la ciencia, la filosofía, etc. Entonces, a veces podemos pensar que Sócrates, Platón, ¿no? Aristóteles, o sea, podemos pensar, esos hombres eran sabios, podemos pensar así, ¿no? Pero de acuerdo a lo que Dios define la sabiduría, sabio es aquel que pone en práctica las cosas que Dios dice, pues no las cosas correctas o sus mandamientos. Esa persona es sabia, pues. ¿No? Pero equivocadamente nosotros decimos sabio al que tiene muchos conocimientos, investiga una y otra cosa, pero no lo practica las cosas buenas. No es sabio, pues es insensato, ¿no? Eh, a la persona que tiene este conocimiento lo llamamos pues sabio, pero la sabiduría va más allá, pues hermanos. ¿Qué es la sabiduría? Acá el hermano dice, implica pues aplicar de forma correcta todo el conocimiento adquirido, sea poco o sea mucho, ¿no? El conocimiento. Entonces, aquí hay preguntas que se hace el hermano. ¿Cuál es el concepto bíblico de la sabiduría? ¿No? Otra pregunta dice, ¿cómo aprender esa sabiduría? Otra pregunta dice, ¿cómo la podemos aplicar en nuestra vida diaria? Otra pregunta, ¿qué beneficios nos reporta actuar de acuerdo con la sabiduría bíblica? Son preguntas que seguramente ya tenemos la respuesta porque hemos estudiado toda esta semana esto. Bueno, ¿qué más? El hermano resume, ¿no? La lección, ¿de qué manera? Vamos a ver acá cómo resume el hermano. Primero, él dice, no, hay que estudiar la sabiduría de los mandamientos. O sea, ahí está la sabiduría, ¿no? En la práctica de los mandamientos, ¿no? ¿Dónde dice eso? Salmo 119. Y tiene bastantes versículos este Salmo 119, ¿no? Ahí está la respuesta, ¿no? Que la sabiduría está en la práctica, ¿no? De los mandamientos.
Y en una segunda parte dice que el hermano en su resumen dice, el origen de la sabiduría está en el Salmo 90, hermanos. Bueno, el origen de la sabiduría está pues en Dios, ¿no, hermanos? Es la fuente de sabiduría. La sabiduría, la tercera parte dice, la sabiduría en las pruebas, ¿no? Está en el Salmo 95, 81, 105, ¿no? O sea, la respuesta, ¿no? La sabiduría práctica en la cuarta parte, no lo divide en dos, hay dos partes, ¿no? El camino hacia el mal, Salmo 141, y las bendiciones de hacer el bien, Salmo 1, 102, 120. Así lo resume el hermano, ¿no? La lección de esta semana. En primer lugar, la sabiduría de los mandamientos. El texto que utiliza está en Salmo 119, 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Creo que ese versículo ya resume todo, pues hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No sé, hermanos, si alguien logra entender eso, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, o sea, si está grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, los mandatos del Señor, sus dichos, su palabra, Hermano, hermanos, es imposible, imposible, mira, hermanos, es imposible que tú puedas pecar, pues no, es imposible. Porque cuando estés en cualquier ambiente donde sea, hermanos, entonces, como está lleno tu cerebro, tu cabeza, tu corazón está lleno de las cosas de Dios, que estás viviendo esta experiencia, lo único que va a hacer, están conversando, digamos, de política, están conversando de eso entre sus amigos, así, y tú empiezas a dar tu versión en función a lo que está en tu cabeza, pues, ¿no? En función a la palabra de Dios. Ya estás predicando por acá, por allá. Y la gente seguramente es, oye, te va a decir, oye, estamos hablando de tal cosa, tú estás hablando de otra cosa. O sea, porque está lleno de ti, pues lleno está tu cabeza, tu mente de los dichos de Dios. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es imposible pecar si está lleno tu cabeza, tu corazón, lleno, ¿no? De los dichos de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, pues va a salir de ti todo lo que está pues dentro de ti. Sí, hermano, querías hacer una pregunta. ya lo has dicho la respuesta. La pregunta era, ¿cuáles son estos dichos? Ajá, ya, pues eso es la palabra de Dios, ¿no? Y aquí, hermanos, el comentario que hace el hermano, el tema principal del Salmo 119 son los mandamientos de Dios, hermanos, tal como se expresan en su palabra, pues, ¿no? Los mandamientos de Dios. El Salmo 19 habla de todos los mandamientos de Dios. Como en muchos otros lugares de la Biblia, hermanos, en este salmo se compara la vida con un camino por el que cada uno transita. Este camino puede llevarte a la vida eterna o a la eterna perdición. ¿Cómo elegir el buen camino? Entonces, ahí está una persona en el dibujito, por ejemplo, hay dos caminos. Entonces, ¿por qué camino va a ir? Uno tiene que elegir, ¿no? Entonces, hermanos, depende, ¿no? ¿En qué camino estás? Ahorita, hermano, que estás en esta sala, ¿en qué camino estás? ¿Estás yendo a la vida eterna o a la perdición eterna, hermano? Hay dos nada más, ¿no? Entonces, nosotros estamos eligiendo uno de ellos, ¿no? Un camino, cada uno elige un camino, pues, ¿no? Pues eso es importante, ¿no, hermanos? Entender también, ¿no? ¿Cómo elegir, pues, el buen camino? Esa es una pregunta, ¿no? Que hace el hermano. Dice, la palabra, hermanos, ilumina el camino correcto. Como dice la Biblia, lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Si estás eligiendo el camino correcto, hermanos, es porque estás estudiando la Biblia, porque es una lámpara que te hace dar cuenta que es lo malo, que es lo bueno, y entonces, y tú como estás viendo con la luz el camino correcto, que es la Biblia, entonces eliges ese camino, pues estás andando por allí. Y dice también lo limpia, ¿no? En el Salmo 119, conduce nuestros pasos, en el Salmo 119 está todo eso, y nos evita los peligros del camino malo, ¿no? Eh, Vivir de acuerdo, hermanos, con la palabra implica necesariamente guardar los mandamientos divinos, pues.
O sea, cuando decimos que estamos de acuerdo con la palabra de Dios, es porque estamos guardando, también obedeciendo los mandamientos de Dios, ¿no? Es un resultado automático, ¿no? Nosotros no tenemos capacidad, hermanos, para hacerlo, pero se nos asegura que meditando en ellos con la ayuda de Dios, seremos capaces de adquirir cada vez más sabiduría para guardarlos y ser protegidos por ellos, hermanos. En otras palabras, hermanos, como hemos dicho que la palabra de Dios es el verbo que se encarnó, es Jesucristo, ¿no? La palabra encarnada. Entonces, cuando esa palabra entre nosotros, es que el Señor Jesús está encarnado, o sea, está en nosotros. O sea, nosotros también nos convertimos, ¿no? En la palabra de Dios, o sea, encarnada, o sea, el Espíritu, a través del Espíritu Santo, pues está. Y es el quien dirige, pues, a través de eso. Por eso Jesús decía, yo lo que hago, no lo estoy haciendo yo, sino el Padre, o sea, el Espíritu Santo que está en él, ¿no? Él es el que hace las obras, ¿no? Todo. Él es el que hace. Yo no estoy haciendo nada. Entonces, igual también diremos nosotros, pues, ¿no? Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Y lo que hacía, pues, todo lo hacía, ¿no? Porque el Espíritu Santo lo dirigía. Entonces, hermanos, ahí está. Dice, guardar los mandamientos no es solo una actitud externa, hermanos. Implica una disposición de la mente y del corazón. Así tiene que ser, pues, ¿no? Porque toda palabra que sale de nuestra boca o acciones, ¿de dónde sale, pues, hermanos, no? De nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ojalá que sea un manantial, como dijo Jesús a la samaritana, si tú me pides a mí, ¿no es cierto?, agua, yo te voy a dar esa agua. O sea, se está diciéndole de su palabra, o sea, que Él es la palabra, yo te doy. Así que vas a ser una fuente pues de vida y no vas a necesitar tomar agua, o sea, ya pues cuando tienes a Jesús, ya qué cosa más, ya tienes todo, pues hermano, ¿no? Tienes vida eterna. Y en la segunda parte que el hermano ha puesto, dice, el origen de la sabiduría. Y el texto que ha usado es 92, Salmo 92. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que entre la sabiduría en nuestro corazón. Interesante, ¿no, hermanos? Reflexionar en este caso, ¿no? Reflexionar, hermanos, en lo que estamos haciendo cada día, ¿no? Para comparar con la Biblia, pues, y ver si somos sabios o no somos sabios, estamos con la sabiduría de Dios o no. Y los comentarios dicen, nosotros vivimos por un corto periodo de tiempo que comparado con la eternidad del Creador es tan solo un soplo. El sabio nos vamos a dar cuenta, ¿no? De que realmente nuestra vida acá en la tierra hoy es a lo mucho 70 años, 80 años de repente. Algunos excepcionalmente llegan a 100 o pasan de 100 así, ¿no? Pero ahí la Biblia dice 70. Entonces, como un aliento nada más, comparado con qué? Con la eternidad, ¿no? Del Creador, ¿no? Que es infinito. Entonces, nuestra existencia es pues, como un aliento nada más, ya, o como un soplo nada más, ya está. Y así aparecemos y desaparecemos, pues. Ojalá creamos en Jesucristo para vivir eternamente. En este corto tiempo vivimos en pecado, dice, bajo la ira de Dios. Salmo 90, ¿no? Pero Dios extiende hacia nosotros su gracia y nos sacia de su misericordia, hermanos. O sea, nos encontramos en esa circunstancia, hermanos, pues aquí en medio del conflicto entre el bien y el mal, este mundo atrapado por el diablo, todo está en pecado, ¿no? Ahí también dice bajo la ira de Dios, pero Dios ha venido para salvarnos, Jesús, nuestro Salvador. Y entonces ahí dice, nos extiende pues su gracia, es la gracia, ¿no? Y nos sacia de su misericordia. Cuando nos dejamos enseñar por Dios, hermanos, cuando nos dejamos enseñar por Dios, aprendemos a contar nuestros días, pues, ¿no? A contarnos. De este modo adquirimos la verdadera sabiduría y somos transformados a la imagen de nuestro Creador, a quien aprendemos a temer y a reverenciar.
O sea, uno toma las decisiones correctas, pues, no, hermanos. O sea que uno, bueno, puede aspirar, bueno, todos somos libres, ¿no? Podemos aspirar diferentes cosas, ¿no? Pero lo mejor sería, pues, con la sabiduría de Dios, o sea, involucrarnos o comprometernos con todas las cosas de Dios y alrededor de eso que gire en nuestra vida, creo que eso sería eso es lo ideal, pues, hermanos. La sabiduría adquirida nos lleva primeramente, hermanos, al arrepentimiento. A continuación, a realizar las obras que Dios quiere que realicemos. Pues esto es importante, ¿no? Como alguien decía, ¿y qué profesión tienes tú? Bueno, servir al Señor es mi profesión, decía. Pero me gano el pan de cada día como profesor, así decían. Entonces, bueno, eso, ¿no? O sea, hay un objetivo en tu vida, que es lo que tú estás pretendiendo, ¿no? Y bueno, hay la sabiduría, ¿no? La sabiduría en las pruebas es la otra parte, ¿no? El texto está en Salmo 81:7. Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Bueno, hermanos, clamamos a Dios y ahí está Dios, ¿no? Nos está librando de toda dificultad. El Señor nos responde, ¿no? ¿Desde dónde? Desde el cielo, pues dice, desde los secretos del trueno, ¿no? De las nubes, ¿no? Ahí. Te probé junto a las aguas de Meriba. Hermanos, estamos siendo probados. El pueblo de Israel fue probado. Dios en cierta oportunidad no permitió que no haya agua para tomar. Todo fue desierto, hermanos, no hay agua. Y el pueblo estaba probado. A ver si confiaba en Dios o no confiaba. Entonces ahí demostraron que no confiaban en Dios. En la prueba no confiaron. Más bien lo probaron a Dios y le dijeron, pues Señor, tú existes o no existes, ¿no? ¿Nos vas a ayudar o no nos vas a ayudar? ¿Puedes o no puedes ayudarnos? Pues le reclamaron, le cuestionaron al Señor. Incluso para entrar a la Canaán terrenal, dijeron, no, ¿qué vamos a poder vencer? Esos son gigantes, no, no, no. ¿Para qué nos has traído, Moisés? Haznos regresar, ¿no? A Egipto, ahí estábamos bien, decían. Dos hombres nada más han entrado a la Canaán terrenal, Josué y Caleb, ¿no? Entonces, ¿y los demás? ¿Qué pasó con toda esa generación? Toditos han muerto en el desierto, todos. Esa generación ha muerto. 40 años han estado en el desierto, hasta morir todos. Los hijos ya es la nueva generación la que entra, ¿no? A la Canaán terrenal, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo estamos afrontando las pruebas, hermanos? ¿Cómo estamos afrontando? ¿No? Hay tantas pruebas, hermanos. Dios está permitiendo. Todo lo que pasa está permitiendo Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Ya? O pueden ser consecuencias también, pues, ¿no? De nuestros errores, pecados que estemos experimentando. Eso hay que diferenciarlo, ¿no? Pero ahí estamos, en medio de las pruebas. Enfrentar las pruebas sin sabiduría, hermanos, miren acá, dice, en Meriba, eso es lo que estamos hablando, es el lugar Meriba, donde no había agua, hermanos, para tomar y reclamaron los israelitas. En ese lugar, Israel pues puso a prueba a Dios, porque tentaron, dice a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está o no está Dios con nosotros? Decían, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, fue él quien probó a Israel, o sea que no había agua, era una prueba, pues. Israel no pasó la prueba, hermanos, sino que permaneció tercamente en su rebelión. No seamos así, hermanos, ¿no? Por lo cual tuvo que ser castigado, pues. A pesar de todo, Dios les dio el agua que pedían. Claro, golpeó Moisés la piedra y salió agua. Y tomaron pues agua, ¿no? Para Dios es fácil pues dar agua en el desierto, de una piedra puedes sacar agua. Pero si hubieran sido sabios, habrían pasado la prueba. Pues entonces Dios habría podido hacer grandes maravillas con ellos. Ahora, hermanos, enfrentar las pruebas con sabiduría. Esto es importante y el ejemplo es José, hermanos, como José. Recuerden José, uno de los hijos de Jacob, sus hermanos lo odiaron,
lo vendieron como esclavo a Egipto y ahí pues estuvo sirviendo, ¿no? Como mayordomo, tuvo incluso ahí pruebas también que pasó y lo acusaron falsamente, lo metieron en la cárcel y ahí estaba. Y él seguía confiando en Dios, pues, pasó las pruebas con sabiduría, porque este hombre temía a Jehová, temía. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo voy a hacer ese pecado? Él decía, no, si Dios me está mirando. Entonces temía a Dios. José fue probado con grillos, ¿no? En la cárcel, ¿no? Maltratado y afligido, pero había tomado pues una decisión sabia, servir a Dios sin importar las circunstancias. Que no nos importe lo que venga, hermanos, las circunstancias, ¿no? En el país donde estemos, no interesa. Entonces hay que decidir como José, servir a Dios en cualquier circunstancia. Una vez que pasó la prueba, ¿no? José, Dios lo exaltó, pues, y que él llegó a ser más el gobernador, pues prácticamente el faraón de Egipto. Fue tan evidente su sabiduría que Faraón mismo le encarga, pues, que enseñe a sus ancianos, ¿no? Esa sabiduría que él tenía, que Dios le había dotado, dicen. A través de José, hermanos, Dios dio vida a toda la familia de Israel también, ¿no? Porque ahí se fueron a cobijar, pues, ¿no? En la hambruna que había. La otra parte, hermanos, la sabiduría práctica, hermanos, ¿no? Acá, en Salmo 141:4 dice, ¿no? No dejes que se incline mi corazón a cosa mala o a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus manjares deliciosos. Mire lo que dice, hermanos, ahí, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí? Que está pidiendo el salmista y deberíamos pedir nosotros, Señor, por favor, no permitas que mi corazón se incline a las cosas malas, porque vivimos en un mundo malo, pues, hermano, donde todos los medios son usados por el enemigo también, pues, hermanos, ¿no? Hay mucho cuidado debemos tener, ¿no? En el uso, por ejemplo, del Facebook, WhatsApp, todo, el Internet, hermanos, la televisión, todo. Casi el 100% es cosas pues dirigidas para el mal, hermanos, para desviarte, para alejarte de Dios, hermanos. Y por eso el salmista dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Le está pidiendo, y deberíamos pedir nosotros también. No dejes entonces que mi corazón se incline también a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, Señor. Y no coma yo, Señor, de sus manjares deliciosos. Bueno, la gente Daniel, que no está con Dios, pues está en placeres, pero en el camino del mal que va a la muerte. Sí, hermano, querías preguntar. no, ejemplo, Daniel, digo, cuando dice manjares delicias. Ah, claro, claro, claro. Ahí también no vemos que la parte, los alimentos también, no literalmente, si estamos enfermos es porque comemos, pues, no cosas que aparentemente son ricas y todo, pero estamos comiendo tal vez comida chatarra y nos enfermamos, pues, hermanos. Pero ahí en la Biblia te enseña que hay que comer comidas. Ahí están los 8 hábitos, ¿no? Remedios naturales para poder vencer todos los virus, enfermedades. Habría que, ahí pues, ¿no? En base a la palabra del Señor, ahí está escrito, ya está publicado en el Internet también eso, ¿no? Saber eso y practicar, por ejemplo, tomar agua, hacer ejercicios, dormir bien, ser equilibrados, no temperantes, nada de lo malo y de lo bueno, o sea, equilibrado, ¿no? Ahí, y así, ¿no? Ahí están si uno practica todas las cosas, entonces vamos a estar sanos, ¿no? Entonces, eso es literal en la comida, pero en este caso es espiritual, pues, ¿no? Y no coma yo de sus manjares deliciosos, está hablando acerca de las cosas malas que hacen la gente, pues que es un placer. Por ejemplo, la gente que está lejos de Dios dice, no, mira, vamos a las fiestas, mira, hay mujeres, vamos a tener placeres, vamos a tomar, bailar, todas cosas. Mira, eso es lo ¿qué te vas a llevar en este mundo? Pues no, eso es, ¿no? Vamos a eso, vamos a gozar, dice, ¿no? Entonces, esos los manjares deliciosos, ¿no? De los malos, pues, ¿no? Entonces, si tú sigues eso, pues el salmista dice, no, Señor, no permitas que yo coma, pues,
esos manjares deliciosos, ¿no? Entre paréntesis. El comentario dice, ¿no? El Salmo 141 es una oración para pedir a Dios que nos libre de las tentaciones internas, porque internamente tenemos esa tendencia, ¿no? Al mal, y también que nos libre de las tendencias o externas, ¿no? De lo que de afuera viene, que lo estamos comentando los amigos, que te pueden invitar, bueno, pues, pero internamente también, ¿no? Dentro de nosotros hay esa tendencia, ¿no? De repente a hacer lo malo, ¿no? Entonces, líbrame de eso, está pidiendo, ¿no? El salmista. Por nuestras propias fuerzas, hermanos, no podemos vencer la tentación. No podemos vencer por nuestras fuerzas, no podemos. Porque nuestro corazón, hermanos, ¿cómo es? Es malo, pues nuestro corazón es malo, ¿no? Porque nuestro corazón mismo desea, pues, el pecado, ¿sí o no, hermanos? Es así, ¿no? Por nosotros no vamos a poder vencer, pues, las tentaciones, hermanos. Porque nuestro corazón es malo. ¿Quién va a entender a su propio corazón? Nadie. Hermano, Necesitamos orar continuamente para poder resistir la tentación. Oración continua. Sí, hermano, querías decir algo. Jeremías 17:9. Ya hemos pasado en la semana eso, pero hermano. Corazón engañoso. A eso, pues, ¿no? Nuestro corazón es engañoso, ¿no? Y malo. No hay que confiar en nuestro corazón. No confíes, hermano. No debes confiar en nuestros sentimientos. Nos podemos sentir de una forma, otra forma, no interesa, debemos superar eso. Hay que caminar con principios, con lo que dice Dios, ¿no? Para entregarte a Dios no necesitas tener una emoción, ay, que me voy a entregar. No, tú entiendes bien por principio que Él es la salvación, la vida eterna, aunque sientas lo opuesto, lo que sea, entrégate al Señor. Es como tomar una medicina. Tal vez la medicina es amarga, pero te va a hacer bien por más que no te gusta tu paladar, tú te lo tomas, porque eso te va a hacer bien, te va a sanar. Así debemos caminar por principios, no por sentimientos, ¿no? Entonces, aquí, Salmo 141, 4, 1, dice, nos muestra el proceso de la tentación. ¿Cómo es ese proceso de la tentación, hermanos? Primero, el corazón se inclina hacia el mal, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Dice, Santiago 1:15, ya habíamos dicho también, transcurso de la semana, hermano, el proceso de ajá, la tentación. sí, ¿no? Entonces dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay una tentación, ¿no? Primero, ahí empieza por querer inclinarse uno. A ver, voy a ver esto, ¿no? No me va a pasar nada, ¿no? Como algún hermano decía, mira, hermano, me decía, mi esposa dice que, mira, le gustan las novelas. Dice, no pasa nada, yo lo tengo controlado, dice. Entonces uno empieza pues así, ¿no? Dice, no me va a pasar nada, no voy a ver esto, voy a ver aquello, entonces, pero eso va a tener su consecuencia siempre, pues, hermanos. Así empieza pues la tentación. Aparentemente no te pasa nada, no te va, una copita nomás tómate, pues, ¿qué te va a pasar? El cuerpo también necesita de alcohol. Tómate una copita y ya suficiente que empieces por allí, hermano. Después dice, la persona comete ya pues pecado, ya sigue pues no con el pecado. Dice aquí, hacer obras impías con los que hacen iniquidad, ya está, ya no tomas una copa, sino dos, tres, ya estás igualito, no hablando barbaridades, peleándote, eh, ni estuvo en camino de pecado. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Ya uno ya está en el camino ese, ¿no? Y el tercero se deleita en el mal, ya te olvidaste de lo que es, hermano, ya te convertiste, ¿no? Otra vez en lo que antes eras, ¿no? Entonces, eh, y no coma yo de sus manjares deliciosos, dicen, ¿no? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, en este caso ya uno que ha aperturado ahí como Eva, le ha dado cabida a Satanás, ¿no? A través de la serpiente. Entabló conversación. Ella no debería haber conversado, pues no debía haberse alejado de ese lugar, ¿no? Ya el lugar era peligroso, pues ahí se acerca también donde está era el lugar peligroso porque sabía ella, advertida estaba. Y ahí pensaba que él iba a vencer al diablo, conversó y ya pues lo atrapó el diablo y lo hizo caer, pues. Y ahí
Y estamos pues en esa situación ahora, ¿no? Como consecuencia de ese error que cometieron. Bueno, los salmos describen el carácter progresivo, seductor y astuto de la tentación, hermanos. Eso es progresivo, hermanos. Solamente la dependencia total del Señor puede garantizar la victoria. No obstante, la victoria final sobre el pecado está aún en el futuro. Todavía estamos, hermanos, en medio de este mundo lleno de pecado, con la tendencia al pecado. Internamente tenemos que luchar contra nuestras inclinaciones o tendencias o la concupiscencia y con las tentaciones del exterior también. Y finalmente, hermanos, las bendiciones de hacer el bien. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo va a ser bendecido, hermanos? Como ya habíamos hecho la figura, hermanos, un árbol plantado, no junto a las aguas. La principal función de la sabiduría, hermanos, es la de conducirnos de una manera recta. No, claro, un camino recto, así habíamos estudiado, ¿no? No a la derecha, no a la izquierda, pues, hermanos, no. No recto, como dice Dios, no como lo que opina un hermano, un pastor, no sé, un líder, no, sino como dice Dios, como está un escrito, está así, aunque seas tú el único, no, que ya así, Dios te está diciendo, no importa que todos estén fallando, estén por mal camino. Entonces, la principal función de la sabiduría es la de conducirnos de una manera recta, de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué bendiciones recibiremos al actuar así? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué bendición recibiremos? Seremos pues bienaventurados, felices, hermanos, dichosos. Nuestras obras prosperarán. Todo lo que hagamos va a prosperar, pues, hermanos. Nuestra descendencia será poderosa también, la familia poderosa, ¿no? Recibiremos bienes y riquezas, pues también hasta materialmente siempre Dios nos va a proveer lo necesario. Andaremos pues en la luz de Dios, ¿no? Gobernaremos bien nuestros asuntos, ¿no? En todas nuestras relaciones, ¿no? Internas, externas, bien lo vamos a hacer porque estamos guiados, pues, no por la sabiduría de Dios. No resbalaremos y seremos recordados, ¿no? No temeremos malas noticias, claro. Si estamos haciendo lo correcto, no vamos a tener miedo, ¿no? De recibir malas noticias. Venceremos a nuestros enemigos, es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Seremos exaltados en gloria, hermanos. El conflicto actual entre el bien y el mal impide en algunas ocasiones que gocemos de todas estas bendiciones, dice, o que solo las podemos disfrutar parcialmente. Sin embargo, dice, llegará el momento cuando podamos ser plenamente bendecidos en el reino de Dios. Bueno, una cosa es lo que dice nuestras opiniones o comentarios y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. A veces, ¿no? A veces no concuerdo. Entonces, hermanos, acá está diciendo todas estas cosas si nosotros andamos con la sabiduría de Dios, o sea, obedeciendo los mandamientos de Dios, vas a prosperar en todo, dice la palabra de Dios. Eso dice Dios, no lo estoy diciendo yo. Ahora, de repente no podemos opinar lo contrario, no sé qué esas son opiniones. ¿A quién vamos a creer? A lo que dice Dios. Así, aunque estemos en la cárcel, como Pablo está cantando feliz, eso también se llama prosperidad. Estás por el buen camino. Te están persiguiendo. Alégrate porque estás por buen camino. No estás mal, ¿no? Entonces, entendamos qué cosa es la prosperidad, ¿no? Estar con Jesús en medio incluso de las dificultades, ¿no? Finalmente, hermanos, hay un comentario, dice, cuando pienso en la obra de Dios, ¿cómo dice? Cuando pienso en la obra que Dios está haciendo por el hombre, entonces, en este caso, la hermana White no escribe esto y ella dice, ¿no? Me lleno de admiración. Cuando pienso en la obra que Dios está haciendo por el hombre, me lleno de admiración. Ella se admiraba. Cuando veo que Dios toma a los pobres seres caídos para darles poder moral, de manera que se manifieste en ellos la obra interior de su gracia, para transformar el carácter y lograr que los hombres sean aptos para las mansiones que Dios está preparando para ellos, para comparecer delante de Dios, para ser compañeros con los ángeles y para tener comunión con Dios. Oh, dice ella,
cuánto anhela mi corazón cuánto anhela mi corazón encontrarse entre los que caminarán con Jesucristo en la tierra nueva. Ella se alegra, ¿no? De cómo la gracia de Dios a gente que está caída, arruinada, ¿no? Como dicen el Muladar, lo levanta Dios y una familia transformada, feliz, con esperanza, ¿no? Ahí en la iglesia. Entonces me maravillo, dice, ¿no? Yo también deseo, sí, ¿no? Que Dios nos mantenga de esa manera y un día encontrarnos pues en las mansiones celestiales. Que Dios los bendiga, hermano. Alguna de repente, algún último comentario o alguna última pregunta, hermanos, pues ahí está pueden prender el micro y si no nos despedimos, hermanos, con la oración, porque nos hemos pasado de tiempo, sí. Hermana Mónica, por favor, si está todavía con nosotros, por favor, despídanos con la oración, hermano. Vamos a orar. Bien, oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. A esta hora, Padre bendito, queremos dejar nuestra vida en sus manos, Señor, confiando en que es lo mejor que podemos hacer. Padre bendito y amado, sabemos que usted nos ama infinitamente, tanto que ha dado su Hijo unigénito para que muera por nosotros. No hay nada bueno que haya en estos hijos pecadores suyos, mi Señor, pero usted nos mira con amor y prepara las buenas obras, todo para que nosotros podamos andar en sus caminos también, mi Señor. Que podamos mirarle a usted, mi Señor, se lo rogamos. Acompáñenos hasta ahora, se lo suplico. En el nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.